Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la cordial bienvenida a esta actividad organizada por la Asociación Internacional de Profesionales de Derecho de Costa Rica. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del licenciado Marco Durante Calvo, abogado costarricense especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social, ampliamente reconocido como uno de los principales referentes en esta materia en Costa Rica y la región. El licenciado Durante es socio fundador de BDS, asesor jurídico de Costa Rica, sede central en las oficinas regionales de BDS Asesores. El licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica cuenta con un máster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y un máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social por la Universidad de Castilla, de La Mancha, España. El director del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como representante del sector empresarial desde el 2009. Profesor activo de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su labor profesional, entre ellos el prestigioso ranking Chamber Partner, que desde el 2012 y hasta la fecha lo ha colocado como abogado en banda 1, que es su mayor distinción. En suma, el licenciado Durante combina experiencia profesional, liderazgo académico y reconocimiento internacional, lo que lo consolida como un jurista de referencia en el ámbito de derecho laboral. Para esta noche, el licenciado nos dará una cátedra sobre el régimen disciplinario en Costa Rica, en una de relaciones obrero-patronal, las cuales cumplen una función esencial para equilibrar la autoridad patronal con dignidad y derecho a las personas trabajadoras. Con mucho gusto cedo la palabra al licenciado Marco Durante Calvo, agradeciéndole su valiosa participación a esta jornada. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas noches a todas las personas que me acompañan para esta sesión que espero lograr en el término de 60, 80 minutos, hablar sobre el régimen disciplinario de la mayor, eh, de la mayor profundidad posible. Primero quiero agradecerle a Rafael, a Álvaro la invitación y por supuesto a la asociación por tomarme en cuenta y darme un espacio para debatir con ustedes temas que yo estoy seguro son cotidianos para colegas que estamos hoy acá y pues para otras personas que en su día a día tienen que ver temas relacionados con eh, esas relaciones obrero-patronales. Creo que ya hemos recibido un poco las indicaciones de cómo seguir esta sesión y voy a permitirme compartir para de una vez y sin mayor preámbulo comenzar. Por favor, indíqueme si están viendo la presentación. Álvaro, ¿ya se ve bien la presentación? Sí, señor. Licenciado, se ve perfecto. Ok, fantástico. Régimen disciplinario. Empecemos diciendo que cuando en Costa Rica hablamos del poder disciplinario, estamos hablando de una de las potestades que es intrínseca a la condición de patrono. El contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es una relación continuada en el tiempo entre un patrono y un trabajador. Y a partir del momento en el que eh, se perfecciona el contrato, automáticamente cada una de las partes asume una serie de derechos y obligaciones. Para el caso del patrono, la condición intrínseca patronal le da tres poderes, que si ustedes se imaginan, por favor, imagínense tres escaleras o tres escalones más bien, donde el primer escalón, el que está más abajo, es el poder de dirección. El segundo escalón, un poquito más arriba, es el poder de fiscalización, entendido como un monitoreo y control de trabajadores. Y el último escalón es el poder disciplinario. ¿Por qué los ponemos, o por qué les digo a ustedes que se imaginen estos tres escalones? Porque entre el primero y el último hay una participación más invasiva del patrono en la esfera de derechos e intereses de los trabajadores. Imagínense ustedes que el contrato de trabajo termina
siendo un contrato donde existe por excelencia una subordinación que podría llegar incluso al punto de dejar al trabajador sin el trabajo, bajo el entendido que esta es una necesidad que se tiene para cubrir necesidades personales y familiares. Entonces, cuando hablamos del poder disciplinario, estamos hablando del escalón más alto que el patrono tiene dentro de su condición intrínseca para dirigir, supervisar, y si el trabajador no cumple con las órdenes que ha recibido, la posibilidad de sancionar. Pero, ojo, tener la posibilidad de sancionar, la facultad de sancionar al patrono no significa que el patrono pueda hacer lo que le dé la gana. No significa que el patrono de forma arbitraria podría ejercer ese régimen disciplinario, ese poder disciplinario, como cualquier ejercicio de un derecho. En nuestra legislación laboral existen límites y contrapesos, y en el caso específico del poder disciplinario, ahora más adelante vamos a ver, de una serie de límites a los que el patrono se encuentra destinado a cumplir. ¿Para qué sirve el régimen disciplinario? ¿O qué es el régimen disciplinario? Es entonces la facultad de sancionar las faltas al contrato de trabajo, a las obligaciones que el trabajador tenga en el cumplimiento de sus deberes. El régimen disciplinario lo que busca es corregir conductas o sentar precedentes para que el trabajador corrija su proceder, y en el peor de los casos, si el trabajador no corrige su comportamiento, cuando se trata de una disciplina progresiva, lo vamos a ver ahorita en un ratito esto, el patrono pueda tomar decisiones más graves, y entre ellas, por supuesto, el despido sin responsabilidad patronal. Ahora, cuando estábamos hablando antes del ingreso de la sesión, Rafael me comentaba que además de ser un exitoso abogado litigante laboralista, lo suyo también es la materia penal. Y esto me permite a mí hacer un buen comparativo, Rafael, que creo que lo entenderás mejor que cualquiera de nosotros, ya que estás en las dos áreas. Y es que el despido sin responsabilidad patronal en materia laboral está reservado a las conductas o faltas más graves que existen en la legislación laboral costarricense. Cuando queremos hacer un comparativo entre el derecho laboral y el derecho penal, nosotros decimos que para el derecho laboral, el despido sin responsabilidad patronal es lo que representa la pena de prisión en materia penal. Es decir, está reservado únicamente para los delitos más graves, no para cualquier delito o para cualquier falta, solamente para las más graves. Al igual que en materia laboral, el despido sin responsabilidad patronal está limitada a las faltas más graves. Más graves, ojo, ya sea cualitativamente hablando o cuantitativamente hablando. Cualitativamente hablando, estamos diciendo que esa falta es grave por la magnitud del daño que el comportamiento del trabajador le causa al patrono. No necesita reiterarse en el tiempo. Por ejemplo, si un trabajador divulga una estrategia comercial que el patrono espera lanzar al mercado en el mes de diciembre, en su temporada alta, por supuesto que yo no necesitaría esperar a que lo vuelva a hacer en próximas ocasiones. Una sola vez es suficiente para aplicar la sanción más grave de ese régimen sancionatorio. ¿Por qué? Porque cualitativamente hablando, esa falta permite que se aplique un despido. Y cuando hablamos que la falta cuantitativamente hablando tiene que ser grave,
Estamos hablando aquí, en el caso de la disciplina progresiva, del poder disciplinario para sanciones de faltas menores, donde el trabajador comete reiteradamente faltas, no graves, sino leves, a su contrato de trabajo, pero con una particularidad. Y es que esas faltas leves son sancionadas y advertidas por el patrono, y el trabajador, en una conducta abiertamente indisciplinada, continúa cometiendo esa falta leve. Y entonces, cuantitativamente hablando, eso se da o configura la posibilidad de un despido sin responsabilidad patronal. Entonces, haciendo un resumen de esta diapositiva, que ojo, la idea es dejar como plana la cancha para todos. Son 7 diapositivas, las vemos y después podemos abrir el espacio de consultas para quienes a bien así lo tengan. Pero entonces, repasando esta diapositiva, el poder disciplinario es uno de los 3 poderes intrínsecos que tiene el patrono con motivo de una relación laboral. Es el escalón más alto porque antes de eso precede el poder disciplinario, el poder de dirección y después el poder de monitoreo y control de trabajadores y finalmente el poder disciplinario. Y 2, el poder disciplinario lo que busca es que el trabajador corrija su actuar o que reciba una sanción que sea proporcional a esa falta cometida. ¿Okay? Ahora, el despido sin responsabilidad patronal, ese uso que el patrono hace de ese poder otorgado por la legislación laboral, no puede ser arbitrario, no puede ser antojadizo por parte del patrón. Recordemos que para un trabajador el trabajo es su patrimonio más importante, es el que le permite cumplir sus obligaciones personales y familiares. Por eso es que en algunas legislaciones el despido únicamente puede darse en situaciones de faltas graves, que es lo que nosotros entendemos en materia laboral como la estabilidad absoluta. Nosotros en Costa Rica lo que tenemos es una estabilidad relativa en la mayoría de los casos, como regla general, porque sí puede haber despido acompañado de una indemnización, más no una terminación del contrato de trabajo solo cuando existe una falta grave, como existen otras legislaciones, principalmente en Europa Central. Pero entonces, aún así, en nuestra legislación, donde existe una potestad del ejercicio del régimen disciplinario, el patrono no lo puede ejercer antojadizamente. El patrono, para ejercer el régimen sancionatorio contra un trabajador, debe entender que su sanción debe ser proporcional a la falta que cometió el trabajador, a razón de a una falta leve al contrato de trabajo, lo que procede es una sanción leve. Ante una falta grave del trabajador, lo que podría proceder es una sanción grave. Ese régimen de proporcionalidad o ese principio de proporcionalidad está muy presente en el régimen sancionatorio, pero además tiene que ser razonable y oportuna. La razonabilidad es fundamental acá para evitar actitudes arbitrarias por parte del patrono y oportuna porque la sanción tiene un plazo de prescripción. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero el patrono no se podría guardar en la gaveta de su escritorio una
sanción ante una falta de un trabajador como que si fuera un hándicap una carta comodín para usarla cuando más le convenga. No, el patrono tiene la limitación que solo puede sancionar faltas contemporáneas. Y ahora más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero vean ustedes que entonces las sanciones deben ser proporcionales, razonables y oportunas. Pero además tiene que existir un nexo causal entre la falta y la sanción cometida. Para ponerlo en un buen tico, el régimen sancionatorio no se puede utilizar como una sacada de clavo. En realidad, usted me cae mal, yo con usted no tengo una buena relación porque resulta que usted es archirrival de mi equipo de fútbol al que yo sigo y entonces yo busco cómo acomodar un comportamiento suyo y adecuarlo a una sanción, pero al fin de cuentas yo no te estoy sancionando por la falta que usted cometió. En realidad te estoy sancionando porque somos archirrivales en materia de fútbol. Ahí el nexo causal se rompe. Yo no estoy utilizando el régimen sancionatorio con una causalidad, sino más bien lo estoy utilizando como una potestad y ahí se vuelve arbitrario y antojadizo. Entonces, vean ustedes que aquí les dan a ustedes 4 límites o reglas básicas en las sanciones. 1, proporcionadas, proporcionalidad, razonabilidad, oportunidad, nexo causal entre falta y la sanción. Y por supuesto, por un tema de seguridad jurídica, es decir, en que las partes, seguridad jurídica subjetiva, las partes tenemos que saber a qué atenernos, es prohibido que el trabajador sea sancionado 2 veces por la misma falta cometida. Eso en nuestra, en nuestra locación latina la conocemos como el principio del non bis in idem, ¿verdad? Y en legislaciones como la anglosajona se le conoce como el double jeopardy, que una persona no podría recibir una doble sanción por una misma falta. Entonces vean ustedes que estas reglas básicas que pareciera ser bastante elementales, cuando entramos a analizar un expediente judicial por un proceso de impugnación del régimen sancionatorio, estas reglas no parecieran estar tan claras para todos los patronos. Hemos visto muchos patronos que no cumplen con estas reglas básicas, incluso las olvidan y por supuesto cuando llegan a una sede judicial es que se encuentran con el problema de tener que reconocer el incumplimiento de estas obligaciones. Entonces, como resumen de esta segunda diapositiva, el régimen sancionatorio que se le otorga al patrono por su sola condición no es ilimitado. Como cualquier ejercicio en materia laboral, tiene frenos, contrapesos. Y en el caso específico del poder disciplinario, ahí ustedes tienen 5 reglas. Prohibido sancionar 2 veces por la misma falta, entonces tenga cuidado cuando usted en una disciplina progresiva comete el error de imponer una sanción. Ahorita lo vamos a ver, como por ejemplo la suspensión sin goce de salario y después ante otra falta menor ir con el despido sin responsabilidad patronal, o cuando ya usted aplica sanción menor
y sanción mayor por la misma falta. Pero eso podemos verlo ahora un poco más adelante. La relación directa o el nexo de causalidad entre la falta y la sanción y la proporcionalidad, razonabilidad y oportunidad como límites naturales de este ejercicio del patrono. Espero ir claro hasta ahorita. ¿Ah? Y ahora sí, entremos un poco más en calor y veamos qué es lo que nosotros tenemos como clasificación de faltas según nuestra legislación. ¿Okay? Entonces ya hablamos en las primeras dos diapositivas de qué es el poder disciplinario y cuáles son los límites del poder disciplinario. Ahora hablemos de cuáles son las faltas que están clasificadas en el Código de Trabajo nuestro y cuáles son las sanciones que proporcionalmente un patrono puede aplicar para este tipo de faltas. Este cuadro hace un tiempo lo hicimos en BDS y a mí me encanta porque tal vez cuando fui estudiante nunca me lo explicaron así de sencillo, pero nosotros tenemos tres tipos de faltas como trabajadores. Las faltas a las obligaciones de hacer. Estas las entendemos como leves y están en el artículo 71 del Código de Trabajo. Usted tiene que cumplir su trabajo con esmero, en el tiempo, en el horario y lugar previsto. Entonces, llegar a tiempo a trabajar es una obligación de hacer. Y en el 71, ustedes ven toda una lista de obligaciones que la legislación laboral le exige al trabajador con motivo de su relación con el patrón. Estamos todos claros, ¿verdad? Ahí ustedes las tienen en el 71. Y vean ustedes que no es por casualidad que nosotros las pusimos con el color verde. ¿Verdad? Son dentro de un semáforo las que uno entendería como esas obligaciones, esas faltas a las obligaciones de hacer con un nivel no tan grave si los tuviéramos que clasificar o dar un valor sobre gravedad de la falta. Ojo, ahí ustedes tienen todo lo que tiene que ver con tardías, bajo rendimiento, incumplimiento de ciertos procedimientos, cuidado de herramientas, etc. Todas las del 71. Están las obligaciones de no hacer, que cuando usted las incumple, usted está ante una prohibición. Y esas están no en el 71, sino en el 72 del Código de Trabajo. Esas son medianas. Claro, los que tienen hijos acá tienen su mejor ejemplo. No es lo mismo que usted le diga al chico pequeño en su casa, usted tiene que lavarse los dientes todas las noches antes de dormir. Es una obligación de hacer. A que al trabajador que al niño le digan, usted no puede hacer esto. Y el chico hace lo que le prohibieron hacer. Tanto en casa como en el contrato de trabajo hay una diferencia. El Código de Trabajo nosotros así lo reconocemos. Por eso es que cuando un trabajador se encuentra ante un incumplimiento de las obligaciones de no hacer del artículo 72 del Código de Trabajo, está en un problema. ¿Por qué? Porque la forma en que se sanciona estas faltas son diferentes a cómo se sancionan las del 71. Todavía no me llegaba ahí. Apenas estamos clasificando las faltas. Pero lo primero que necesito que ustedes entiendan entonces es que hay faltas leves, las de obligaciones de hacer del 71, faltas medias, que son las del artículo 72, entendidas estas como las prohibiciones por
no hacer, y las graves. Que cuando hablamos de las faltas graves, estamos hablando de las faltas que el trabajador comete que hace insostenible la continuación de la relación laboral. Esas las tenemos en el artículo 81 del Código de Trabajo, aunque en el 369 desde 1993 metimos ahí algunas causales cuando se aprobó la ley 7360, que habló de todo el núcleo de sindicalización, y con la reforma procesal laboral metimos el 410 para representantes patronales que discriminaran. Bueno, entonces vean ustedes que la tradicional es la del 81 del Código de Trabajo. Y son faltas graves porque su característica primordial es que ahí sí, ya el trabajador la voló, la sacó del estadio. La falta que cometió es tan grave que el trabajador ya no debería continuar laborando en la empresa. Y el patrono, entonces, consecuentemente, está ante la posibilidad de imponer la sanción proporcional más grave a ese comportamiento. Espero que haya quedado claro esto, pero si no, hago un rápido repaso. En Costa Rica, nosotros podemos, aunque yo de verdad pocas veces lo he visto, pero es una manera, me parece muy didáctica de entender este tema, podemos clasificar las faltas en, como regla general, pero todo siempre requiere y permite excepciones, pero por regla general podemos clasificarlas en leves, medias y graves. Las faltas leves las tenemos en el artículo 71, son faltas a las obligaciones de hacer. Las medias son faltas a las obligaciones de no hacer o faltas a las prohibiciones. Y el artículo 81, 369 y 410 tenemos ya las faltas graves, esas que se limitan a situaciones donde uno dice la relación laboral ya se hace insostenible y esta carga yo no se la puedo mantener al patrón. Las faltas, entonces, tienen estas tres, digamos, estas tres categorías, si me lo permiten decir así, y entonces proporcionalmente ahora, así como lo vimos en la diapositiva anterior, veámosla ahora, proporcionalmente, las faltas pueden también conllevar una sanción. ¿Cuál es la sanción? Vamos a ver si viene acá, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? Recuerden el semáforo, porque vamos a utilizarlo mucho en esta parte. ¿Cuáles las opciones de sanciones que el patrono tiene? Primero, una que a mí particularmente no me gusta, que me parece absolutamente innecesaria, pero que uno entendería como esa palmadita en la espalda, en el hombro que uno le da al trabajador y dice, man, póngale. ¿No? ¿Qué es la amonestación verbal? La amonestación verbal es esa llamada de atención para faltas mínimas que no se dejan constancia en los expedientes de personal. La amonestación verbal es reservado para prácticamente faltas mínimas de procedimiento. A mí no me gustan las amonestaciones verbales, pero entiendo que algunos patronos en esa disciplina progresiva quieren empezar con las amonestaciones verbales. ¿Por qué no me gusta? Porque no dejan constancia. Y cuando no hay constancia, me toca a mí debatirme entre la palabra del trabajador y la palabra del patrón. Y como existe toda una serie de principios alrededor del derecho laboral, quedarse en el uno a uno es entender
que no es cierto que cuando un patrono va a jugar el partido de fútbol en la cancha del Ministerio de Trabajo, en la cancha de la Corte, creer que el partido empieza 0-0. Eso no es cierto. El partido inicia 1-0 ganando el trabajador. Y el patrono tiene que empatar. Y si quiere, ganar el partido. Y las amonestaciones verbales no sirven para eso. Una vez me preguntaron, en una de las charlas que hemos dado esto, muchas veces, es que nosotros, fíjese que tenemos una figura que se llama amonestación verbal, pero que se deje en evidencia por escrito en el expediente personal. ¿Alguien ha oído ese ornitorrinco jurídico? Es que es una amonestación verbal, pero escrita. Entonces, lo que nosotros decimos es eso. O la amonestación es verbal y se queda en el ámbito de la conversación y la reprimenda verbal entre las partes. O dejas constancia escrita, en cuyo caso dejó de ser verbal. ¿Verdad? Entonces, ojo, no utilicen en sus regímenes disciplinarios esa vaina de amonestación verbal con constancia escrita, eso no debería existir. La amonestación es verbal si usted quiere utilizarla como esa palmadita, pero si no, lo que tenemos que aplicar es la regla general de las amonestaciones, que es la amonestación escrita como tal. ¿No? La amonestación escrita es la prueba en la que el patrono deja constancia al trabajador que incumplió alguna de sus obligaciones del contrato de trabajo. ¿No? El entregarle una carta al trabajador como amonestación escrita, con una copia en el expediente de personal del trabajador, es una manifestación de ese poder disciplinario que empieza a crear o perfilar un incumplimiento del trabajador a sus obligaciones. Usualmente, las amonestaciones escritas se utilizan para sancionar el incumplimiento de las obligaciones de hacer del artículo 71. ¿Ven cómo empieza a tener sentido? Claro, el trabajador llega tarde y entonces yo ejerzo, según lo que ya he hecho en la sala segunda, porque no es como que por cada tardía le escribo, le hago una amonestación escrita, sino que yo espero a que termine el primer mes y hago un recuento de las horas de los días que llegó tarde y le hago una amonestación escrita de esas del mes. Y entonces, con esto ya yo dejo constancia en el expediente de esa falta del trabajador a sus obligaciones de hacer. Siempre prefiere la amonestación escrita sobre la amonestación verbal. ¿No? Pero también existe una figura que es como un primo hermano de la amonestación escrita, que es la amonestación con apercibimiento. Alguien puede decir, pero es que es lo mismo. No, no es lo mismo. La amonestación escrita es la sanción que yo le impongo al trabajador por la falta que cometió. Pero el apercibimiento es la posibilidad que me da la legislación de advertirle al trabajador que de volver a cometer esa misma falta, yo puedo aplicar un régimen sancionatorio más grave. Eso es, volviendo al ejemplo del papá y el hijo, es decir, mira, no debiste haber hecho eso. Pero si usted además lo vuelve a hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted apercibe. ¿Dónde utilizo yo la amonestación con apercibimiento? Usualmente en las
faltas a las obligaciones de no hacer del trabajador, que son las 5 causales del 72 del Código de Trabajo. Abandono de trabajo, llegar en estado de ebriedad o condición análoga, realizar propaganda política electoral, portar armas dentro del trabajo. Esas son obligaciones o más bien prohibiciones que tiene el trabajador. Y el patrono amonesta con apercibimiento, porque si el trabajador comete esta falta, yo de entrada amonesto y apercibo, para que si lo vuelve a hacer, ¡pum!, va a despido sin responsabilidad patronal. También respetando los otros límites. En el caso de contemporaneidad, por eso nuestra jurisprudencia ha dicho con un plazo de 3 meses entre una falta y la otra, ¿verdad? Pero entonces ven ustedes cómo la amonestación con apercibimiento es la tarjeta que le saque el árbitro de color amarillo al jugador que le cometió una falta a un oponente. Le saca amarilla y le dice la próxima va roja. Bueno, es algo parecido lo que sucede acá. Pero alguien preguntaría, bueno, ¿y la amonestación con apercibimiento se puede aplicar para los casos del artículo 71? Y la respuesta es, sí, claro, sí puedes hacerlo, pero no la primera vez. Usualmente se hace cuando hay una reiteración y ya hay una sanción. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo de las llegadas tardías, estamos en el mes de septiembre, yo espero que termine el mes de septiembre, le digo, hey, usted llegó tarde el día 4, 8, 14 y 21 y el contrato de trabajo suyo y es su obligación llegar a trabajar a tiempo y usted no lo hizo, y le escribe todo lo que usted le quiere escribir. Esa es la amonestación escrita. Se le recuerda que usted debe realizar sus labores en el tiempo y forma de acuerdo con el artículo 71, incisos A y B del Código de Trabajo, listo. Llega octubre y el tipo llega tarde el 3, el 13, el 23 y el 28. Y entonces ahí es donde yo utilizo esta amonestación como apercibimiento. Y le digo al trabajador, en el mes de septiembre te sancioné por llegadas tardías los días tal y tal y tal y tal. Y aún así, usted en el mes de octubre vuelve a llegar tarde los días 3, 13. Se le advierte que si usted reitera esta falta, podremos tomar sanciones disciplinarias más graves, incluida el despido sin responsabilidad patronal. Esto lo puso en la línea, en causales establecidas en el artículo 71. En el 72 de una vez la primera va con amonestación con apercibimiento. Pero vean ustedes cómo, otra vez, respetando lo que vimos en la diapositiva anterior, estamos en presencia de límites al poder de dirección y uno de ellos tiene que ver con la proporcionalidad, y aquí estamos hablando de proporcionalidad. A faltas leves, sanciones leves; a faltas graves, sanciones graves. Y las últimas dos que me quedan son la suspensión sin goce de salario, que a mí particularmente no me gusta, lo hemos visto en algunos reglamentos internos de trabajo, cuando todavía había patronos que les gustaba hacer reglamentos internos. Yo creo que es una norma en desuso. 66, 67 y 68 del Código de Trabajo creo que han caído en desuso en nuestro país. Somos el único país de Centroamérica que no exige reglamentos internos de trabajo, con justa razón, ¿verdad? Pero vean ustedes que la suspensión sin goce de salario en Costa Rica tiene entonces una característica, que
siguiendo este 66, 67 y 68, nos damos cuenta que no debe ser por más de 8 días, porque si no sería casi que confiscarle el salario al trabajador. Y dos, debería de aplicar solo como medida sustitutiva del despido. Hay un principio que dice que el que puede lo más puede lo menos. Si yo como patrono puedo aplicarte un despido sin responsabilidad patronal por la falta grave que cometiste, y yo considero que te la puedo perdonar, y a cambio de esa sanción, reconociendo tu trayectoria, reconociendo tu récord disciplinario, te la decido cambiar por una sanción menor, que es la suspensión sin goce de salario de hasta por 8 días, adelante, yo puedo hacerlo. Pero, eso sí, la regla es que una vez que usted aplica la suspensión sin goce de salario, usted elimina todo el récord, todo el historial relacionado con la falta que usted está sancionando. Porque si no, caerías en el non bis in idem. ¿Verdad? Entonces vean ustedes cómo la suspensión sin goce de salario tiene ese switch que tienes que saber activar. Lo uso como una medida sustitutiva, no puede ser por más de 8 días y limpio historial. Entonces tenga cuidado de cuando usa la suspensión sin goce de salario. Y finalmente, el despido, que como dijimos, ahora lo reservamos para las faltas más graves del trabajador. 8.1, 369 y 410 del Código de Trabajo. Entonces, a las faltas le colocamos, como que si fuera un pareo, las sanciones. Desde la más simple, que es la amonestación escrita, a mí la verbal la menciona, pero no me gusta, hasta la más grave, que es el despido sin responsabilidad patronal. Ya voy terminando para abrir el espacio de preguntas. Siempre nos hemos cuestionado si la suspensión con goce de salario dentro de un procedimiento de investigación es una medida disciplinaria. Y la respuesta es no, porque no se le está causando al trabajador un daño económico y no se está adelantando un criterio. Se está dando una suspensión con goce de salario como una medida para no afectar el rumbo de la investigación. Pero como el trabajador podría estar expuesto a un daño reputacional o un daño no relacionado al aspecto económico, por eso se dice que aún en los casos de suspensión con goce de salario, es recomendable que se documente esa suspensión, que el plazo que va a durar la suspensión sea razonable y justificada la razón del mismo. Pero no es per se una sanción disciplinaria, como tampoco es una sanción disciplinaria el despido con responsabilidad patronal establecido en el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. El despido con responsabilidad patronal es una medida que la legislación me faculta tomar como patrono cuando por mi mera voluntad yo no quiero continuar con un contrato de trabajo del trabajador, con ese trabajador. Pero ojo, mucho de esto, de ese artículo 85, inciso D, fue manoseado con la reforma procesal laboral. Lo hemos dicho
en interminables foros en los que hemos estado y en espacios donde se nos ha cuestionado, nos han preguntado este tema, les hemos dicho, aunque la reforma procesal laboral no reformó el 85D, ciertamente la mera voluntad del patrono de despedir ya no es tan mera. El patrono tiene que tener razones objetivas para aplicar este despido con responsabilidad patronal. ¿Y por qué tiene que tener razones objetivas? Bueno, porque en Costa Rica, después de la reforma procesal laboral y la prohibición de discriminación con las causales del 404 del Código de Trabajo, se estableció que cuando un trabajador alega haber sido despedido de forma discriminatoria, la carga de la prueba no le corresponde al trabajador discriminado. No, la carga de la prueba le corresponde al patrono que no discriminó. Hay una reversión del onus probandi. Y esto, por supuesto, cambia el sabor que nosotros teníamos del 85D. Hoy, cuando a nuestra oficina llega un patrón y dice, yo quiero despedir a este trabajador con pago de prestaciones, nosotros le dimos suave, explíquenos por qué. No, es que no lo quiero tener ahí. No es suficiente. Él podría alegar una discriminación. Y entonces pasas aquel filtro que decís, bueno, déjeme ver, ese trabajador ha estado incapacitado últimamente, ha tenido problemas de salud. El trabajador te notificó, te contó que era portador de HIV-Sida. El trabajador ha participado en algún proceso de recolección de pruebas o de visitas del Ministerio de Trabajo, un poco para aplicar el 12 del Código de Trabajo. O aplicamos por regla general todas las causales del 404. Porque si el trabajador alegare una discriminación del 404, discúlpeme, pero su sola voluntariedad no es suficiente. No, es que en realidad el trabajador tiene bajo desempeño. Ah, fantástico. Dígame una cosa, ¿dónde están las evaluaciones de desempeño? Démelas. Porque cuando nosotros digamos que fue despedido por bajo desempeño, yo muestro como prueba esas evaluaciones. Y al otro lado, muestro la de sus compañeros de trabajo. No, es que ese trabajador siempre llegaba tarde. Fantástico. Muéstreme las cartas de amonestación por llegadas tardías. No, es que el trabajador era problemático. Fantástico. Demuéstreme dónde están actas levantadas por compañeros de trabajo que dicen que este tipo es un bully, que se pasa burlando de la gente, que tiene una abierta indisciplina. Demuéstremelo. Porque aunque usted no esté tomando una medida disciplinaria, el despido con responsabilidad patronal le corresponde a usted. Ciertamente, con los cambios de la reforma procesal laboral, demostrar que usted no discriminó. No que ya no es la mera voluntad, pero que usted no discriminó. Y eso es un 180 grados. Y termino con esta diapositiva ya, 50 minutos para dejar un espacio de 20 para las preguntas. Y es lo siguiente. Cuando hablamos de contemporaneidad del régimen disciplinario o de la facultad del patrono de sancionar, por supuesto que estamos hablando del plazo de prescripción del 414 del Código de Trabajo, que dice que el patrono lo que tiene es el plazo de 1 mes para sancionar. ¿Desde cuándo? Desde cuando ocurre la acción o la omisión del trabajador o desde que el patrono tuvo conocimiento de la falta. Y ahí es importante demostrar que efectivamente hasta ese momento tuve
esa sanción, tuve esa, digamos, el conocimiento de esa falta. 414. Si mi normativa interna o la normativa por la cual yo me rijo me obliga a realizar un procedimiento de investigación administrativo disciplinario, por ejemplo, o una investigación interna, es importante entender que ese plazo del mes tiene más o menos algunas particularidades. La primera es que usted no puede ser tan rígido en decir un mes. En un mes usted tiene que terminar todo. No, en realidad los plazos de prescripción se crean en nuestra legislación laboral para sancionar la inercia del titular del derecho. Cuando yo quiero sancionar por prescripción, lo que yo le estoy diciendo al titular del derecho es: hey, usted se durmió en sus lares. Usted dejó pasar el tiempo sin una razón justificada. No hay una razón o no hay un acto interruptorio del, de la condición, digámoslo así, y usted, por supuesto, tiene como titular una sanción de prescripción. Esto en términos generales estoy hablando, ¿verdad? Y entonces, para el caso del patrono es de un mes. Si es una institución, una empresa, una organización donde hay un procedimiento interno, usted asegúrese notificar el inicio de la investigación dentro del mes. Y una vez que se le pone al trabajador en conocimiento de su posible falta, usted empieza el régimen de investigación, ejerce las, digamos así, las etapas que configuran un eventual debido proceso, y una vez que usted toma una decisión sancionatoria, usted tiene el cómputo nuevamente de un mes para aplicar la sanción. Y recuerde lo más importante: si usted es patrono o si usted asesora patronos, y es que toda sanción menor o mayor usted debe documentarla lo suficientemente bien, previendo una potencial demanda en sede judicial, en donde usted va a tener que probar no solamente los hechos que avalan la sanción impuesta, sino también el procedimiento que se siguió para sancionar la falta. Vean ustedes que ese es, en términos generales, el régimen disciplinario. Esto da para un curso completo de la universidad. Bueno, aquí lo hicimos en un récord de 50 minutos, que era lo que se me había asignado para hablar del tema. Y como ustedes ven, es una potestad que el patrono tiene a su haber, pero que, repito, no es antojadizo, no es arbitrario, es un régimen que el trabajador, perdón, que el patrono, cuando ejerce, tiene límites para garantizarle al trabajador el ejercicio de sus derechos. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, Álvaro y Rafael. Y más bien, no sé si entonces dejo de compartir y me uno con ustedes a las preguntas. O si dejo esta diapositiva, díganme ustedes. Buenas noches. No sé cómo se sienta más cómodo, Marcos. Si usted gusta, la deja. Tenemos varias consultas, varias preguntas. Por favor. Don Marcos, tenemos una con respecto al convenio 90 de la OIT aprobado por la Asamblea Legislativa.
a espera de firma del Ejecutivo. ¿Cómo deben de Bien. prepararse los patronos? Qué buena pregunta. Para su Álvaro, es el convenio 190, recientemente ratificado por Costa Rica, y que tiene que ver con el acoso en el mundo del trabajo. Vean, para quien hace esta pregunta, si nosotros recordamos, o si tal vez la persona que nos acompaña no tiene conocimiento de esta materia, en la jerarquía de la pirámide de kelseniana aquella, decíamos nosotros que en materia laboral, primero tenemos, además, pues, tratados internacionales sobre derechos humanos, la constitución política, convenios de la OIT debidamente ratificados por el país, teníamos la ley ordinaria, ¿verdad? Y la ley laboral y después los reglamentos, directrices, etc. Y después, por ahí, otros que pues no viene al caso verlos con tanta particularidad. Costa Rica, al haber ratificado el convenio 190 de la OIT, está colocando ese convenio en una condición supralegal, es decir, por encima del Código de Trabajo. Y entonces, espérense un montón de cambios. Por ejemplo, el primer cambio que se va a ver venir va a ser en nuestra jurisprudencia, porque mientras la posición de nuestra sala segunda hasta este momento era que cuando hablábamos de acoso laboral, estábamos hablando de un comportamiento sistemático, reiterado, de un trabajador contra otro. La OIT en el convenio 190 no nos indica que no necesariamente tiene que haber esa reiteración de la falta. Como sucede con el acoso sexual o el hostigamiento sexual, una sola vez, en caso de ser una falta grave, un comportamiento grave ya se puede constituir como un acoso laboral. Entonces vean ustedes cómo esto va a cambiar o tiene que cambiar a nivel de jurisprudencia. ¿Qué es lo que hay que hacer para responder finalmente esa pregunta? Inmediatamente correr a desempolvar, si mi memoria no falla, 20.870 o 73, proyecto de ley sobre acoso laboral, para que nosotros tengamos ley de la República y esto nos dé seguridad jurídica. Los convenios suelen ser muy generales, con mucho espacio de interpretación, y entonces yo prefiero que nosotros, siempre teniendo el convenio ratificado, aprobemos una ley, tropicalicemos la situación y tengamos una norma más aterrizada a nuestra realidad. Ok, perfecto. Tenemos otra de Facebook Live. Dice, buenas noches. Sobre la acumulación de las faltas, ¿qué opinión maneja sobre despido o amonestar, pero acumulando faltas de diferente naturaleza? Ejemplo, de tardías, ausencias o comportamiento. Y justificar la acción en la pérdida de confianza por dichas faltas. Sí, en realidad no se utiliza la pérdida de confianza, la que se utiliza es aquella teoría del trabajador problemático, que es una figura creada jurisprudencialmente, ¿verdad? Es aquel trabajador que se conoce al dedillo mejor los artículos 71, 72 y 81 que el patrono o que su jefatura, y entonces brinca de una falta menor a la otra, nunca cae en dos del mismo tipo dentro de los 3 meses, para hablar de las del 72, o dentro de las 3 del 73, del 71. Entonces, al final es un trabajador que termina siendo un problema en la empresa y se le aplica este 81L. Hay que aplicarlo con mucho cuidado. La respuesta es, si existe, es entendible. Yo no tengo por qué, como patrono, soportar
la mala fe del trabajador, porque esto tiene que ver, este comportamiento tiene que ver necesariamente con una violación al principio de buena fe. Yo no tengo por qué estármelo dejando a ese trabajador, pero documento muy bien. De ahí la importancia de que cada una de estas faltas menores que usted está diciendo de diferente naturaleza hayan sido oportunamente sancionadas. El problema se da cuando uno llega donde el patrono y me dice, es que yo lo quiero despedir, este tipo ya yo no lo soporto, este tipo es de lo peor que hay, o sea, ¿eh? Y uno dice, bueno, qué perfecto, sí, claro, páseme el expediente personal y el expediente personal limpio, limpio, limpio. Y uno dice, ¿y entonces en qué estamos? Gracias, Álvaro. De acuerdo. Licenciado, por acá tenemos otra que va muy referente con esta. Dice, buenas noches. Pregunta, ¿entre amonestaciones verbales y escritas deben de ser en el mismo mes o pueden pasar por más tiempo? ¿Y también son válidas? Sí, muy bien. Las verbales, olvídese esas. Repito, esos saludo a la bandera. Cuando hablamos de sanciones a faltas menores, igual siempre entendemos que para ir en una disciplina progresiva estamos hablando de siempre un plazo de referencia de 3 meses. Ok. Por acá me llegó otra que dice, si un trabajador por negligencia tiene un accidente de tránsito con el vehículo de la empresa, el patrono tiene la facultad de cobrar los daños, ¿en qué tiempo las puede cobrar y de qué forma? Sí, este es un tema muy jodido, porque eh, cuando usted revisa el título cuarto que tiene que ver con eh, riesgos del trabajo, usted se encuentra una norma que dice no constituyen riesgos del trabajo, artículo 199, cubiertos por este título los que se produzcan en las siguientes circunstancias. Los provocados intencionalmente o que fueron resultado de la consecuencia de un hecho doloso del trabajador, los debidos a embriaguez del trabajador o al uso imputable de este de narcóticos, drogas, hipnógenas, tranquilizantes, exaltantes, etcétera, etcétera, salvo que existe una prescripción médica. Yo siempre he creído que ese 199 en Costa Rica debería de reformarse para crear también la figura de la culpa grave del trabajador, ¿verdad? Aquí ya nos metemos en temas de tránsito y uno dice ese comportamiento deliberado y descuidado del trabajador. Esto lo hago como un comercial por cómo ha incrementado en Costa Rica los accidentes de trabajadores, principalmente en motocicletas. Y dos, cuando un trabajador utiliza un instrumento de trabajo del patrono, yo espero que usted siempre, si es un instrumento de alto valor, usted le entregue al trabajador un contrato de uso de ese instrumento de trabajo, o usted deje constancia de la entrega de ese instrumento y en las condiciones en las que se encuentra. ¿Ah? Si el trabajador con su proceder causa un daño, él está obligado a repararlo. El problema es cuando yo quiero ser juez y parte como patrono dentro de la relación laboral y llego y le digo al trabajador, vea, este arreglo costó 1,5 millones de pesos, dígame cómo se lo voy cobrando. Ahí es donde podemos estar ante un ejercicio abusivo del derecho al patrono. El patrono lo que puede hacer es ejercer el poder disciplinario y eventualmente en la vía judicial cobrar esto. O bien, como ya el Ministerio de Trabajo en algún momento lo estableció en uno de sus criterios, bueno, cuando se trata de daños que el trabajador
comete a las arcas de la empresa, uno podría llegar y decirle al trabajador, tengo que sancionarte después de que seguimos un procedimiento disciplinario por estos faltantes. Y entonces, claro, la gravedad de la falta podría ser menor si usted y yo llegamos a un acuerdo razonable para el pago de esa deuda. ¿Verdad? Eso es ¿cómo llaman ustedes en materia penal, Rafa? Eso es como las, las formas en que se transa o se llega a un arreglo. Son medidas alternas. Medidas alternas, gracias, Rafa. Entonces, son medidas que yo podría entender, pero ojo, previo llevar un debido proceso y logro de forma indubitable a aplicar la sanción al trabajador por su responsabilidad. Y entonces no es lo mismo a que usted haya agarrado el teléfono celular, ¿verdad? Y lo use como martillo y que yo llegue a un arreglo con usted para, después de un procedimiento administrativo disciplinario, cubrir el costo, por lo menos de una parte, de ese celular, a del todo no hacerlo. La gravedad o el daño, perdón, el daño causado es diferente. La otra, Marco, metiendo aquí la cuchara, Por favor, Rafa. es la forma en que se puede hacer ese rebajo, que es aplicando las Claro, normas del embargo, ¿verdad? De que no por se supuesto. quitar todo el salario al trabajador, sino que tiene que ir en la misma proporción como que si estuviéramos aplicando un embargo. Esa es más o menos una norma que hay, o que el trabajador pues también determine hacer el pago él por su voluntad de manera Claro. directa en un solo trato. Recuerden ustedes que con esto que acaba de decir, gracias Rafa por haberlo mencionado, apunten ustedes el artículo 36 y el 173 del Código de Trabajo, que son las dos normas que hablan sobre estas posibles deudas. Ok, tenemos por acá otra que dice, si no tengo un reglamento interno, ¿no puedo suspender sin goce? Qué buena pregunta. La posición del ministerio ha sido que no. Yo creo que usted sí lo puede aplicar si usted lo que está es usándolo como una medida alterna al despido sin responsabilidad, como sustitutiva, pero como una sanción dentro del elenco de sanciones, eso usted lo hace solo si tiene reglamento interno de trabajo. Pero yo, pues, la verdad, entre el trámite de hacer un reglamento interno y quedarme como una sustitutiva, prefiero la segunda. Tenemos por acá otra que dice, actualmente están realizando despidos con responsabilidad patronal, pero se apersonan a una oficina RAC. ¿Esto no excluye al patrono de indicar la razón del despido? Sí, muy bien. Muy bien, vamos a ver. Estábamos en un foro la semana pasada viendo y analizando el anuario del Ministerio de Trabajo y nos saltó un dato interesantísimo. En el 2020, estoy dándoles números rough porque no los guardo todos en mi memoria, pero en el 2024, que es el último año en el que tenemos, digamos así, data de ese anuario, el Ministerio de Trabajo realizó poco más de 21,000 audiencias de conciliación. Ojo el dato. 12,000 y un poco más, una o las dos partes no se presentaron a la audiencia. Y en 8,000 sí se presentaron
trabajadores y patronos a la audiencia de conciliación. Y de los 8,000 y pico de casos, en 7,000 y un poco más, que corresponde, y ese dato sí lo tengo muy claro, el 85% de los casos, hubo un acuerdo entre partes y se terminó el conflicto. Entonces, por supuesto que nosotros como laboralistas tenemos que aprobar y fortalecer los mecanismos RAC. Incluso, lo decíamos Rafael y otros que estábamos en este congreso, Costa Rica debería de pensar si quiere traer la realidad que pasa en España o en Italia, donde el trabajador debe comprobar que agotó un mecanismo de conciliación previo a presentar una demanda ordinaria laboral. Porque como pudimos ver, en donde sí se presentaron las dos partes, en el 85% hubo acuerdo. Ahora, es diferente pensar que yo utilice los mecanismos RAC para dejar de cumplir con lo que la ley establece. Si yo cito un trabajador a un centro RAC, el trabajador primero tiene que ir voluntariamente. Y dos, si es un RAC privado, siguiendo el 454 del Código de Trabajo, tiene que ir acompañado de un abogado. Tiene que estar acompañado en ese momento de un abogado. Y tres, si en ese momento las partes conversan, porque la mediación precisamente lo que hace es que el mediador no se mete, sino que deja que las dos partes traten de resolver entre ellos sus conflictos y el trabajador no llega a un acuerdo con el patrono del conflicto que existe y el trabajador es despedido, por supuesto que el patrono tiene que entregar una carta. Y si el despido es sin responsabilidad patronal porque el trabajador cometió una falta grave, el artículo 35 del Código de Trabajo establece expresamente que la carta tiene que ser una descripción clara, detallada y precisa de los hechos que justifican el despido sin responsabilidad patronal. Y si el trabajador no recibe esa carta, el trabajador puede solicitar, incluso por la vía del amparo, la entrega del certificado del artículo 35. Entonces, sí, eso es como usar un mecanismo de una forma incorrecta, pero por Dios, eso no podría deslegitimar la importancia que el mecanismo quiere. Y por eso me extendí tanto en dar estos datos para que las personas vean cómo es que realmente, si queremos que la mora judicial disminuya en Costa Rica, tenemos que trabajar en eso. Don Marco, Sí, entre nosotros, que no salga de Centroamérica, los 163 personas que están conectadas actualmente en Zoom y las más de 200 personas que están en el Facebook Live, ¿usted considera que estos centros RAP, estos centros de conciliación externos, son objetivos? Porque en esos centros le ponen el abogado al trabajador para cumplir con el requisito. me parece una muy buena pregunta. Rafa, por supuesto que sí. Vamos a ver, ya hoy la sala segunda ha sido cada vez más quisquillosa y más rígida en decir cuándo un RAC se cae y cuándo no. Allá usted sí como trabajador acepta firmar un RAC a sabiendas de que usted le están violentando un derecho. O peor aún, tonto usted patrono, si cree que un RAC que viole derechos indisponibles del trabajador va a tener algún peso en la ley. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que el frío no está en las cobijas, ¿verdad? O sea, a mí me parece que lo que sí tenemos que tener es un Ministerio de Trabajo que cada vez sea más riguroso con estos centros RAC. Porque claro, hemos encontrado casos, Rafael, donde las mediaciones las hacen profesionales que no están autorizados por el Ministerio de Trabajo o por la DINARAC, o centros de conciliación que no están autorizados
por la DINARAC ni por el Ministerio de Trabajo. Entonces, por supuesto que ahí, más bien, y cuidado, nos metemos en otros problemas, además de los laborales. ¿Ya? Pero a mí me parece que como mecanismo de conciliación, o sea, sería una locura. Es más, estuvimos en un foro regional la semana pasada, el viernes pasado, y unos colegas centroamericanos decían que ganas de tener nosotros una norma similar, porque de alguna manera logramos acelerar por una vía que es voluntaria esa terminación del conflicto. ¿Y cuándo vamos a decir que es voluntaria, Marco, cuando al trabajador se le dice que si no va no se le pagan sus prestaciones o su Ahí, liquidación? ahí es donde uno dice que eso es una barbaridad, ¿verdad? Ahí, ahí es incluso, creo yo, asustar con la vaina vacía. Trabajador bien asesorado por un abogado sabe que eso es una falta de respeto. Ni lo dé por recibido. O sea, eso no, no, no debe ser ese comportamiento el que haga que se pierda la regla general. Di el dato del Ministerio de Trabajo, 85%. Por Dios, ahí hay una solución espectacular que debería fortalecerse. Y don Marcos, tengo otra por acá que dice, en el marco del régimen privado, ¿qué límites existe para la utilización de medios tecnológicos? Cámaras, correos Buena electrónicos, pregunta. sistemas de geolocalización como pruebas de conductas sancionables, tomando en cuenta el derecho a la intimidad y a la legislación de la protección de datos. Eso es todo un tema. Hoy estaba en una entrevista en radio hablando sobre inteligencia artificial en el mundo laboral. Y por supuesto que una de las advertencias que yo les hacía es que a mayor uso de la inteligencia artificial hay un mayor temor de los trabajadores de ser fiscalizados, ¿verdad? Ya hoy hay toda una discusión por toma y análisis biométricos, etcétera, dentro de esta inteligencia artificial. Y esto me lleva a mí a responder la pregunta de la siguiente manera. Así como el régimen disciplinario tiene límites, ya nuestras autoridades judiciales han aclarado que en Costa Rica hay límites al ejercicio del poder de monitoreo y control. Cuando un patrono, a través o gracias a la tecnología, realiza control y monitoreo, por supuesto que este también tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Ya la Sala Segunda ha dicho que tienen que ver con dignidad e intimidad, ¿verdad? Por supuesto que yo como patrón no puedo poner cámaras de video de vigilancia en los centros de trabajo para las áreas comunes. Eso es un buen ejercicio del poder de monitoreo y control, pero sería abusivo y contra la dignidad y la intimidad si yo lo pongo en los baños de los trabajadores. Entonces, a mí me parece, respondiendo a la pregunta, que sí, que efectivamente en Costa Rica sí se puede utilizar, que hay que tener mucho cuidado, que usted tiene que advertirle a los trabajadores para que estos sepan, así como creo que todos lo entendemos, ¿verdad? Cuando se dice en las llamadas telefónicas, esta llamada telefónica está siendo grabada para efectos de control de calidad. Bueno, esa advertencia natural es la que uno dice, bueno, forma parte de mi régimen de control y monitoreo, es una potestad mía, pero bajo el principio de buena fe. Yo advierto a la otra parte para tratar de no causarle un daño.
Don Marco, hay unas preguntas que tienen relación entre sí en relación con la posibilidad de hacer el despido con responsabilidad patronal. Sí, claro. Más que todo viene relacionado con que si es necesario poner en esa carta de despido el por qué se tomó la decisión de ese despido con responsabilidad patronal o si solamente puedo ser yo que es la potestad que el patrón Sí. tiene para hacerlo. Esta pregunta me parece muy buena porque en algún momento la Sala Constitucional ordenaba que las cartas de despido con responsabilidad patronal establecieran las razones. Pero ciertamente, en realidad, aquí lo que hubo fue una confusión entre el instrumento llamado carta de despido y el instrumento llamado certificado de tiempo laboral del artículo 35 del Código de Trabajo, ¿verdad? Mientras que en la carta de despido yo como patrono únicamente tengo que decir si es la propia voluntad, artículo 85, inciso D, y no digo nada más, y esta es la recomendación, usted simplemente dígale, San José, 18 de septiembre del 2025, señor Marco Durante, presente por este medio, me permito informarle que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios con responsabilidad patronal de conformidad con el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. Punto. Eso es lo que tiene que decir la carta. Oportunamente se le estará notificando. Vamos a ver si pasa lo del monitorio, vamos a ver si pasan algunas reformas, cuál es el plazo para entregar las prestaciones. Y yo no recomiendo algo más, pero hay algunos patronos que dicen, y se le agradece el tiempo servido. Perfecto, y eso es parte de la manera en que un patrono puede redactar la carta, pero para mí yo me quedo en esa. Ahora, si yo trabajador no estoy satisfecho con esa carta porque no me dice mucho y me huele a discriminación, ¡pum! Yo tiro la primera cáscara de banano, que es decirle al patrono, déme un certificado del artículo 35 y dígame las razones por las que terminó el contrato con responsabilidad patronal. Y ahí sí el patrono tiene que decírmelo, porque lo establece el 35. Por eso es que nosotros le decimos, hey, si usted va a aplicar despido con responsabilidad patronal, tenga a mano la razón objetiva. Y entonces ahí viene eso, porque al fin de cuentas eso es lo que va a servir para un posible proceso judicial, Rafael. Marcos, una pregunta de rigor que yo creo que nos la hacen a todos los días. ¿Cuál es el plazo que tiene el patrono para cancelar la liquidación laboral? Ya Sí, que qué buena pregunta, Álvaro. ya está el Vamos a código, pero ver. todo el mundo dice que un mes. No. La sala segunda ha reiterado N cantidad de oportunidades y el Ministerio de Trabajo que las prestaciones se tienen que pagar en el mismo acto de despido. Porque ahí en ese momento nace la obligación del patrono a indemnizar el daño causado. Cuando yo te despido con responsabilidad patronal, es una potestad mía, pero eso te causa un daño. Es un daño legítimo, ¿cierto? Estaba pegado a la ley. Pero entonces, páguemelo, indemnícemelo. Y debería ser de inmediato. Ahora, la inmediatez no es tan sencilla en los contratos a plazo sucesivo, porque hay obligaciones que yo tengo que considerar a la hora de liquidar al trabajador. Le debo el salario y entonces tengo que ver si trabajó extras o no trabajó extras. Necesito verificar en el sistema de planillas si el trabajador faltó o no faltó, si tenía o no afiliación a la Solidarista, cuánto tiempo antes estuvo afiliado a la Solidarista, cuál fue el aporte patronal a la Solidarista para yo rebajarlo del monto que me toca pagarle. Hay un montón de cosas que yo como patrono tengo que hacer para cumplir un debido protocolo de cierre de esa relación laboral. Ahí es el momento en el que el patrono tiene que tener más cuidado. Entonces, no es razonable pensar que yo te tengo que pagar el mismo día. Por eso es que el Ministerio de Trabajo ha dicho
en reiteradas ocasiones que lo recomendable es pagar de inmediato, pero si no se pudiera que se haga en el siguiente periodo de pago. Y si el siguiente periodo de pago no es suficiente, por lo menos que no se pase de la tolerancia, que ya es casi como un uso social o costumbre, de pagar dentro del mes siguiente al despido del trabajador. De ahí viene, Pero Marco dijo de que hay una ley del monitorio laboral, un precisamente proyecto, claro, por un proyecto, perdón, por los tiempos que usan los patronos en pagar la liquidación. Entonces, claro. de que sea un título ejecutivo cobrable en un proceso sumarísimo. Es que uno no puede ser de verdad tan abusado como patrono para llegar y decir, vea, yo le voy a pagar sus vacaciones de aguinaldo en un plazo de 6 meses en tractos, cuando son derechos indiscutibles. ¿Verdad? Entonces el plazo, Álvaro, para contestarte es un mes máximo. Ojo, hay otro proyecto de ley que está planteando, creo, el Frente Amplio, que está hablando de 8 días. Pero bueno, sigámosle la pista a ver cuál avanza, si el del monitorio, el de 8 días o cuál pasa. Aquí Que tenemos, vamos con un par más, por si, para que se dé a las 7:30. Sí, sí, tengo otra por acá. ciertamente hay infinidad de preguntas, pero la idea es cerrar a las 7:30. Entonces, don Álvaro, dos preguntitas más ahí para agradecerle a Omar. ¿Cómo se disciplinan los trabajadores con fueros especiales? Mujeres embarazadas, en periodos de lactancia, miembros de sindicato. Qué buena pregunta. Vamos a ver, el fuero de protección no tiene nada que ver con el régimen disciplinario. El fuero de protección fue creado para que el trabajador en una condición especial no vea vulnerados sus derechos laborales y consecuentemente yo le doy una coraza, una mayor protección legislativa. En Costa Rica, los fueros de protección los tenemos en el artículo 540 del Código de Trabajo. Cuando un trabajador con fuero de protección comete una falta, por supuesto que la falta es igual de sancionable como cualquier otro trabajador común. Que yo tenga un fuero de protección no me autoriza a incumplir mi contrato de trabajo. Estamos todos claros en eso, ¿verdad? Si es una falta menor, sancione la falta menor, sin necesidad de seguir un procedimiento especial, salvo que su norma interna le exija una. Pero si es una falta ya mayor, es decir, la que va a conllevar a un despido sin responsabilidad patronal, usted necesariamente, digamos para el caso de trabajadoras embarazadas o lactancia, usted tiene que ir a solicitar un permiso ante el Ministerio de Trabajo, porque en caso contrario, el trabajador podría ir a la vía sumarísima de tutela del debido proceso por una violación a su fuero de protección. Okay, creo que está bastante claro. Rafa, creo que por la hora estamos. Sí, sí. Don Marcos, hay una serie de preguntas, pero vieras que estábamos comentando hoy con la Junta Directiva, porque a veces el pregunta y conteste es más rico. El ping-pong, El ping-pong sí. es más rico, entonces ya generamos la posibilidad de abrir una dinámica para los compañeros que nos están escuchando. Tenemos 162 personas conectadas, en donde vamos a generar un tema, vamos a invitar a 2 o 3 especialistas y nos vamos a dedicar a contestar preguntas nada más sobre un tema en específico. Entonces, esa va a ser la idea, Marco. Cuando me inviten, con mucho Yo me gusto. quedo con algunas preguntas que están por acá para a la gente poder irles contestando, pero efectivamente eso es parte. Don Álvaro, usted nos hace el cierre. Ok, bueno, agradecerle a todas las personas, como dice Rafa, a todos los que están conectados por medio de la plataforma Zoom, igual forma por Facebook Live. Muchísimas gracias, licenciado, por su enseñanza ante todos, sus explicaciones.
Nada más invitarlos a las próximas charlas que vamos a tener. Para el próximo lunes 22 de septiembre a las 6 de la tarde vamos a tener casos prácticos de fraude a la hacienda pública con el expositor Adrián Torrealba Navas. Igualmente para el día jueves 25 de septiembre vamos a tener una gran expositora, la doctora Mariana Gascón Avellán. Esto va a estar con horarios internacionales. Para Costa Rica vamos a estar a las 6 de la tarde. México 10, es México 11 de la mañana, Ecuador 12 a mediodía y Bolivia. Este va a ser la valoración de la prueba pericial. Y también vamos a contar el lunes 29 de septiembre con el expositor Jeffrey Mora Sánchez, estándares de la prueba y razonamiento probatorio. Y creo que por ahí estamos, don Rafa. Sí, agradecerte, Marco. Sabemos que la gente tiene estos temas muy pendientes y te tiene a vos como uno de los grandes abogados de nuestro país en materia laboral y es parte de la audiencia que tuvimos. Agradecerte por colaborar siempre, no solamente con la asociación, sino con los medios de comunicación, porque también sos un gestor de opinión en materia laboral. Por eso es que normalmente te encontramos no solamente en los medios periodísticos, sino que en las redes. Y además de eso, eso es parte de lo que la asociación está tratando de hacer, generar una buena praxis legal en todas las áreas y especialmente en esta área donde nosotros estamos. Agradecerte, Marco. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todas las personas que me acompañaron esta noche. Derecho laboral es un derecho social y por supuesto que nosotros tenemos que ser, como decías, gestores de opinión para divulgar e inculcar las mejores prácticas en materia laboral en nuestro país. De verdad, muchas gracias y muy buenas noches y muy honrado estar con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Alvarito. A usted, don Rafa.